buenas tardes. Y aunque seguimos sufriendo el tórrido verano, hoy vamos a hablar de cosas o temas que vuelven a ser interesantes o que nos pueden parecer nuevos. Después del verano que hemos pasado con unas olimpiadas vergonzosas, lo peor que hemos visto nunca, lo que nos demuestra cómo vamos, ¿no? Hacia dónde va el mundo. Unas olimpiadas corruptas donde desaparecieron 9.000 millones de euros, donde no se podía nadar en el Sena, todavía están enfermos los especialistas que intentaron nadar. Ese Sena que se gastó 1.500 millones de euros para limpiarlo. Limpiarlo no lo sé, lo que sí han limpiado son los 1.500 millones. Esas vergüenzas que hemos visto en deportes como en el boxeo. Estamos viendo un mundo que ha cambiado la ilusión, ha cambiado la vergüenza, ha cambiado el respeto. Como podemos ver en una inauguración de unos Juegos Olímpicos, una mofa del cristianismo, ¿no? Con la parodia que hicieron sobre la Última Cena. Hagan ustedes una parodia sobre la Última Cena o la elevación hacia los cielos cuando pisaba el Santo Sepulcro. Hagan una parodia de eso no hay valor, ¿verdad? No hay valor, hay que hacer lo otro para ser guays y ser maravillosos, que es lo que nos han querido decir en las Olimpiadas. Hoy vamos a ver un documental sobre la Baja California mexicana. Aquella tierra que confundieron los primeros españoles con Calafia, de la que hablaban en los libros de caballería de Amadís de Gaula, donde todo el mundo iba cubierto de oro. Eso se creyó que era la Baja California. La verdad que fue un territorio y sigue siendo un territorio interesado por todos. El Mar de Cortés, todo eso fue pues la gran conquista, la conquista misionera, lo que hicieron los misioneros, la gran rebelión de los indígenas y el pie que se tuvo con la Baja California para conquistar Estados Unidos, porque eso no se habla tampoco nunca, eso no nos cuenta los libros de historia, que los españoles fueron los primeros en llegar hasta Alaska, ¿no? En sus avances, en su búsqueda, que dicen que de oro, de tal, de riquezas, de saqueo, señores, de guerra, de conquista, lo que era una guerra y una conquista, y llegamos a atravesar todo el continente americano, los primeros, hasta Alaska. De eso no interesa hablar, que a lo mejor es que somos buenos en algo, no en conseguir medallas que nos cuestan 13, 15 millones de euros cada medalla, con lo que aportamos al deporte. ¿Cómo se puede tener esa poca vergüenza? Es decir, una medalla de bronce nos ha costado 15 millones de euros. Bueno, no. ¿Y qué es lo que salen diciendo? La justificación es que hace falta más dinero para el deporte. Claro que hace más dinero. Hace falta más dinero. Los bolsillos nunca se llenan. Ojalá esos 12, 15 millones llegaran a los bolsillos de los deportistas, que por 4 pesetas tienen que andar trabajando de fontaneros y después intentando entrenar en su tiempo libre para conseguir algún resultado para su país. Pero esa es la realidad que no nos van a contar, soberbias, tonterías, eso hemos visto todo en estas Olimpiadas. Y en este verano, que ya estamos otra vez con los sustos, con el virus del mono, nueva pandemia, confinamientos, ya hablamos de todo. Hay que tener cuidado ya en los autobuses, pero señores, ¿qué nos van a contar otra vez? Esto ya no se lo cree nadie. Dicen que el virus del mono en África está ya incontrolable. Pues hombre, muy fácil, se cierran las fronteras con África, pero no, porque no es políticamente correcto, no podemos cerrar las fronteras. Primero, porque no, que se nos corta el grifo de recibir dinero. Y segundo, pues que es mentira, porque es mentira y no podemos seguir hablando de estas tonterías, de estos virus, de estos miedos, y así no vamos a hablar de todo el otoño caliente que le espera a los políticos. Pero bueno, esta es la realidad que nos hace pensar que Cortés tuvo mucha razón en aquel año de 1531 cuando llega a México y hundió sus naves para que sus hombres no pudieran huir. Solamente había una salida, empujar hacia adelante, conquistar, como tenemos ahora mismo. Ahora solo tenemos una salida. Este mundo absurdo que nos están enseñando, solo tiene el empuje hacia adelante, el huir hacia adelante, es lo único que tenemos. Porque si nos quedamos callados, dejamos que todo siga ocurriendo como está pasando en Inglaterra, las revueltas, estamos viendo que cómo la prensa se preocupa de que no salga nada a la luz, cómo se preocupan de que, bueno, es que Maduro ha prohibido el WhatsApp. Ya, pero es que los ingleses también están pensando prohibir el WhatsApp para que no se vea la verdad de lo que está pasando allí. ¿Quién es el que está iniciando los disturbios y las revueltas? Los santos, a los que no se pueden nombrar, porque seríamos los malos, seríamos los racistas, los xenófobos, seríamos los que no pensamos en los demás. Pues bueno, señores, si no pensaremos en los demás, no sé si mucho o poco, pero lo que sí nos queda
es hacer lo mismo que hizo Cortés: quemar las naves de vuelta y empujar hacia adelante. Verán en este documental cosas interesantísimas de lo que fue aquella conquista de la Baja California, todo lo que se les ayudó, todo lo que se nos resistieron, todo el sufrimiento y todo lo que hubo, pensando, pues como siempre, que había oro, que había riquezas y sobre todo con la fe en una mano, con la fe en la mano y con el mazo dando. Pero es lo que había, así funcionaban esos tiempos, y lo que sí les puedo decir y asegurar, que en aquellos tiempos, conquistando, éramos los mejores. Muchas gracias y hasta el próximo día. Los hombres de Cortés hablaban de tierras donde las mujeres guerreras iban cubiertas de oro, como en la Calafia que se citaba en el libro de caballería de Amadís de Gaula. Esta tierra se convirtió en la Baja California, donde expedición tras expedición los conquistadores eran diezmados por los belicosos indígenas. Allí no había oro, pero fue el puente para la conquista de los hoy Estados Unidos de América. Hernán Cortés llegó a México procedente de Cuba en una de las expediciones más épicas, no por la dificultad de la navegación, sino por lo incierto de su destino. Se llegaba a un continente del que se habían escuchado maravillas, pero en el que en aquel tiempo existían unas culturas que, aunque llenas de riqueza, conocían perfectamente el arte de la guerra y poseían ciencias mucho más avanzadas que las europeas. Ante esto, no quedaba más que barrenar o quemar sus naves, como ha pasado a la historia la decisión que tomó Cortés en aquel año del Señor de 1531. De esta manera se evitaban las conspiraciones de sus hombres, como Diego Velázquez, que ante la tremenda campaña bélica que se les avecinaba con aquella escasa tropa, pensaba en volver a Cuba. Con este gesto, Cortés mostraba a sus hombres que no había posibilidad de regreso y que la única huida era hacia adelante, la conquista de aquel imperio que no imaginaba los sufrimientos y satisfacciones que les daría. En el momento que Cortés estableció bases en las principales ciudades mexicanas, continuó su avance, buscando más oro después de las ingentes cantidades saqueadas en el imperio azteca. De esta manera llegó a la península de Baja California, aunque fue el navegante Fortún Jiménez el primero que avistó la costa californiana en el navío Concepción, del cual por supuesto era patrón Cortés. Corría el año 1534 y se pensó en un primer momento que aquella tierra era una isla. Después de este contacto, debieron de pasar 5 años, hasta que el navegante español Francisco de Ulloa recorrió totalmente los litorales, certificando que se trataba de una península, situada entre un mar interior llamado de Cortés y el Océano Pacífico. Hoy pudiéramos ver que la colonización está dada en la parte norte de la península y fuera de la península. Nos tardamos 70, 80 años en el tiempo en saber que la península no era una ínsula, sino realmente sí era una península. Viene otras expediciones, el propio Cortés está en la península y es vencido por la soledad, por el hambre, por la falta de agua en la zona de La Paz, y tiene que salir de aquí un poco avergonzado, y el pretexto principal fue ir a ayudar a su amigo al Perú, ir a rescatar a Francisco Pizarro, que en ese momento Atahualpa Yupanqui lo traía pues ya ahora sí que un tanto desgastado. Cuando los europeos llegan acá, siguiendo las costumbres que se siguieron hacia el centro del país, era costumbre encontrar precisamente esa figura de ese chamán, que a veces era curandero, que a veces sabía también de hierbas para curar algunas enfermedades, y era quemarle todos sus afiches que traía, todo lo que traía como parte de su ceremonia, porque eso era la manera en que decían: te cambio todo eso, lo quemamos en el centro, en una rueda en donde estamos todos presentes, y a cambio de eso te doy la cruz. Era un acto en donde se dejaba el fetichismo por el cristianismo. Aquellos primeros visitantes de la península pasaron la información al conquistador, contando que aquella tierra era la Calafia,
que aparece en el libro de caballerías de Amadís de Gaula. Las primeras incursiones por tierra fueron un fracaso absoluto. Aparte de no encontrar las riquezas sospechadas, los indígenas eran hostiles y en exceso bravos, diezmando las tropas europeas. La conquista militar fracasó, pero comenzó la religiosa, que era capaz de aguantar todo para expandir la fe de Cristo a aquellos supuestamente salvajes. Aquellos indígenas pericués no estaban dispuestos a cambiar su vida con una religión que les prohibía prácticamente toda su vida anterior. El 2 de octubre de 1734, los primeros nativos rebelados aparecieron en la Misión de Santiago, donde asesinaron a flechazos y pedradas al sacerdote jesuita Lorenzo Carranco. Al día siguiente continuaron hasta San José del Cabo, donde entraron en la Misión de Añauti, sacando a rastras al padre Nicolás Tamaral para asesinarle, según cuentan las crónicas, con un cuchillo largo, y más tarde quemar la misión. Pero estos acontecimientos no fueron el final de la expansión del cristianismo, que con una tozudez increíble y de mano de los jesuitas se expandieron por toda la península, levantando misiones en cualquier lugar que tuviese agua y estuviese rodeada de indígenas para llevarse su evangelio. Una conquista religiosa que ha perdurado hasta nuestros días. Baja California no es solo uno de los 31 estados de México. Tiene una historia que se remonta a miles de años, lo que nos demostró aquella pista que nos dieron unos ganaderos sobre unas pinturas rupestres en lo alto de un cerro en mitad del desierto californiano. Aquel descubrimiento fue único. En un abrigo de montaña nos encontramos frente a pinturas de seres gigantescos, con manos de 6 dedos, al igual que las pinturas que había visto en Tassili, en el desierto argelino. Unas pinturas con más de 10.000 años de antigüedad, en las que se ve a personajes de más de 2 metros de altura, con una especie de escafandra. Lo más sorprendente es que en aquellos remotos años del hombre no tenía imaginación, y simplemente pintaba lo que veía, animales, escenas de caza o seres gigantescos con 6 dedos, que en aquellos tiempos debían de andar por esta parte del planeta, al menos como explicación lógica, pues la científica se limita a decir que este tipo de pinturas tienen funciones educativas, de comunicación o simple y llanamente recreación de los autores. El camino continúa por el desierto. No es fácil viajar por este territorio poco frecuentado. Cualquier pequeña avería puede convertirse en un auténtico problema a cientos de kilómetros de cualquier asistencia. Una rueda la conseguimos reparar, pero cuando se nos cegó la entrada de aire al motor por el polvo, no nos quedó más remedio que circular a 40 kilómetros por hora durante casi 200 kilómetros. Lo grande de Baja California es que cualquier esfuerzo merece la pena para conocerla. En cualquier esquina nos esperan historias y parajes increíbles, al alcance de muy pocos. Estamos cerca de Loreto, a 14 kilómetros dentro de la Sierra de la Giganta. La Sierra de la Giganta corre desde Guerrero Negro aproximadamente hasta cerca de La Paz. Y es muy importante porque fue uno de los hábitats principales de las tribus de los indios que estuvieron aquí antes de la llegada del hombre europeo. En 1535, Hernán Cortés inicia la aventura de la conquista de la California y al igual que sus sueños, cuando llega a México, la Nueva España, buscando tesoros, buscando sueños y buscando ilusiones que había en las mentes europeas del siglo XVI, pues se encuentra con un territorio completamente diferente, con un territorio hostil, un territorio seco, desconocido para los hombres europeos de aquellos siglos, pero encuentran seres humanos también, encuentran unas tribus muy primitivas, 3 que ellos distinguen. Al sur de La Paz, entre el área de Todos Santos y Cabo San Lucas, los Pericúes. De esa zona hasta esta zona que estamos cerca de Loreto, vivían otro tipo de indios llamados los Guaycuras, y de esta zona hasta el norte, hasta lo que es la frontera de Estados Unidos, los Cochimíes. Este es un lugar precioso porque nos representa cómo el hombre pudo adaptarse a cualquier ámbito, a cualquier
medio ambiente. Estamos en medio del desierto, pero si vemos tenemos agua, tenemos palmeras y una pequeña cueva. En esta pequeña cueva hay vestigios en muy mal estado por el paso del tiempo de las pinturas rupestres. Cuando llegan los españoles, en especial en el siglo XVII, los jesuitas, bajo el comando de Juan María de Salvatierra, y fundan la primera misión exitosa en toda la California, que es la ciudad de Loreto, la misión de Nuestra Señora de Loreto. Ellos encuentran estas pinturas y comienzan a inquirir por medio de señas y con el poco guaycura que hablaba ya Salvatierra sobre quiénes habían pintado estas pinturas y cuál era el significado. Por desgracia, en los anales de estos grupos primitivos no recordaban ellos, no guardaban ningún dato histórico, desconocían la agricultura, desconocían obviamente la escritura, desconocían la construcción de inmuebles, siempre grupos seminómadas, con familias pequeñas o reducidas que cuando llegan los jesuitas llaman rancherías. Pinturas que guardan relación con otras que encontramos en Baja California, en las que volvemos a encontrar los círculos concéntricos, con los que Platón representaba el agua y la tierra. Estas cuevas, posteriormente, y para los indígenas eran lugares mágicos, de iniciación chamánica, donde realizaban sus rituales para comunicarse con las deidades. En el 1539, en la expedición de Cabrillo, cuando llega a la entrada de estas lagunas, después de haber salido de la isla de Cedros, es un lugar que tenían ellos 14 días navegando y es el primer punto que tocan. A este punto en la boca le ponen el puerto de la posesión. Es interesante, muy interesante, que pasan casi 200 años para cuando finalmente se adentran en tierra, dejando la franja costera. Dura 10, 15 años una solicitud de la Orden de los Jesuitas pidiendo venir a la Baja California a salvar almas, decían ellos, a colonizar. Traían la cruz y por acompañante de la cruz también traían la espada. Hay muchas historias que están soterradas, hay mitos que nos llegan hasta nosotros a través de las historias que recogieron los misioneros, sobre todo los jesuitas, que fueron los primeros que fueron tierra adentro después de haber dejado la costa. Las pinturas rupestres de Baja California siguen siendo un misterio tanto para Baja California como para el mundo entero. Lo único que sí se tiene certeza es que a través del carbono 14 tiene entre 10 y 12.000 años de antigüedad. Aquellos artesanos indígenas de hace cientos de años han dejado su técnica a los nuevos y valorados joyeros que siguen trabajando en el sur de la península. Unos de los artesanos más valorados de México y en San José del Cabo, uno de los lugares de turismo más selectos del planeta. Salimos del sur de la península, con destino a Tijuana, rumbo al norte, en la frontera americana que nos espera a más de 2.000 kilómetros. En el camino nos encontramos el Hotel California, lugar que sirvió de inspiración a la canción del mítico y nostálgico grupo Los Eagles. Desde el año 1600, la principal actividad de los conquistadores en Baja California era establecer misiones religiosas. La primera se estableció en la ciudad de Loreto, y en poco menos de 80 años eran 23 las misiones que poblaban la península. Hernán Cortés llegó a la Baja California con el fin de precisamente conquistar, creyendo que iba a llegar a aquella famosa isla de la Reina Calafia, y se encontraron con un país inhóspito, con sus gentes, sus indígenas, realmente no aceptaban la conquista de ellos. Cuando llegaron aquí a San José, aquí estaban la tribu de los pericúes. El pericúe era un tipo fuerte, muy alto, y ellos nada más vivían de la caza y la pesca.
Los jesuitas no traían solo el Evangelio, sino que también eran portadores de enfermedades como el tifus y la varicela, que diezmaron a los indígenas, dejando a una comunidad nativa de casi 50.000 personas en menos de 8.000 en pocos años. Todo esto hasta que los monarcas españoles imaginaron que los jesuitas se estaban enriqueciendo en California, por lo que les obligó a abandonar sus misiones, llevando a frailes franciscanos para sustituirles. Al rey de España ya vemos que lo único que le movía era el negocio, el del oro, no el de la fe, que como demostraban en numerosas ocasiones, era el segundo fin de la conquista. El Pericú aquí tenía 4, 5, 6 mujeres. El misionero quiso realmente educarlos en que tuvieran nada más una sola mujer. Enseñarlos a trabajar. Entonces, ellos no le aceptaron eso. Optaron por liquidarlo. Aquí lo mataron, lo quemaron. Y entonces ya quedaron dueños de todo lo que tenía el padre Tamaral. Estas eran tierras duras, y parecía que todo lo conseguido por los jesuitas en la conquista religiosa, ya que la militar había fracasado, iba a terminar. Pero todo lo contrario. En sus planes de avance, el gobierno español ordenó a los franciscanos subir más hacia el norte, hacia la hoy California de los Estados Unidos de América, con Fray Junípero Serra al frente. Los franciscanos nuevamente fueron sustituidos por los dominicos, que realzaron otra gran labor, ampliando su particular imperio, construyendo en pocos años 11 misiones más. En aquellas expediciones hacia el norte, como la de Serra o la de Diego Maldonado, y que pocos conocen, los soldados españoles fueron los primeros que batallaron con sius y apaches, en lo que más tarde y épicamente se llamó la Última Frontera. Baja California sigue sorprendiéndonos, como en el Parque Natural de San Pedro. Nos encontramos en el trópico, pero basta subir sus escarpadas carreteras para llegar a los 2.800 metros de altura, donde nos encontramos un clima alpino, con enormes nevadas que nos dan un aspecto increíble. Hemos pasado del desierto al clima helado en pocas horas, uno más de los maravillosos contrastes con los que nos sorprenderá este estado mexicano. Nuestro camino nos lleva hacia el norte y llegamos a la ciudad de Ensenada, gran centro comercial y ya cerca de los Estados Unidos, aunque sigue siendo una ciudad mexicana al completo desde aquel ya lejano 1542, cuando el navegante Juan Rodríguez Cabrillo tomó tierra y exploró por primera vez en este paradisíaco lugar. Los grandes viñedos de Baja California se encuentran entre Ensenada y la capital del estado, Mexicali, en una zona climática parecida a la cuenca mediterránea, lo que permite obtener cosechas de extrema calidad. Unos vinos con historia que asombran a los mejores paladares del mundo. De España vino la orden de que no se siguiera cultivando la uva ni se produjeran en vino, porque esto provocaba un problema económico precisamente para España, que tenía una industria vitivinícola verdaderamente importante, y desde luego pues las provincias de América en sí dejaban de consumir lo que la España nos mandaba. La realidad es que el vino en sí realmente se inicia cuando los jesuitas, que era la grey católica que predominaba en México, trajeron las primeras simientes. Los jesuitas lamentablemente en un momento fueron expulsados de América y en su lugar se quedaron los dominicos, pero estos, en vez de acabar con la industria vitivinícola y con la siembra de la uva, al contrario, la ampliaron, la mejoraron y continuaron con ella,
precisamente porque el consumo de vino para la iglesia pues era sumamente importante. Finalmente, llegamos a nuestro destino. Hemos recorrido miles de kilómetros y nos encontramos en Tijuana, ante el monolito que delimita la frontera americana con México. Una valla que recorre miles de kilómetros desde el Océano Pacífico hasta el Atlántico para impedir el paso de inmigrantes. Inmigrantes que han perecido a miles en el intento de conseguir una nueva vida. Aquí podemos ver una cruz por cada uno de los fallecidos en el intento durante los últimos años, y tenemos ante nosotros más de 9.000 cruces. Cruces de esperanza de un futuro mejor. Desde esta valla podemos ver la americana ciudad de San Diego y los helicópteros que no dejan de sobrevolar la zona, aunque continuamente observamos gente intentando cruzar, da lo mismo sea de día o de noche. La esperanza, la ilusión, no tiene día ni horario. Una esperanza de un pueblo poseedor de una cultura y valores humanos que sigue latente. La cultura indígena, de aquellos hombres que consiguieron doblegar a los primeros invasores. Una vida en la que se unían el mundo terrenal con el espiritual. Era la cosmología nativa, donde las deidades convivían con los hombres, y no nos cabe duda que era un mundo mejor y más sabio que el que tenemos en nuestros días.